qué razón me dice que no le permite unirse. Eh, lo que vamos a hacer es que vamos a cerrar el live para poder resolver este problema. Ok, aquí ya viene. Aquí ya está con nosotros. Ya se está conectando. Miguel. Muy buenas noches, Adalkiri. Un ¿Cómo placer para estás? mí estar aquí contigo y con los demás que se encuentran presentes. Mi Un antigua placer, compañera de promoción. un placer para nosotros poder estar contigo en esta noche. Sé que será un conversatorio sin desperdicio. Ya te he dado la introducción del lugar y pues el escenario es completamente tuyo para que nos deleites como siempre con tus ponencias. Para mí, de verdad que es un placer poder estar contigo esta noche y con Litigación Práctica, que es un gran equipo que sé que transmite conocimientos que son necesarios en este actual devenir de los tiempos, en materia de litigación, de derecho, no solamente de derecho penal, sino en todas las áreas. Y creo que puede generar un gran impacto en la comunidad jurídica. Y la verdad que gracias a las personas que nos están acompañando en el día de hoy, que sin ustedes no sería esto posible. Y antes que nada, quisiera más que decir que hablar de política criminal es un tema bastante amplio, genera muchas inquietudes. Lo que sí puedo decirles a los que nos escuchan es que ningún país hasta la fecha ha podido erradicar lo que es la criminalidad. No conocemos ninguna civilización, ningún país, ninguna sociedad que haya dicho que la criminalidad ha quedado en cero. Es algo que es preocupante que tantos años, tantos siglos, y todavía no se ha podido solucionar este mal. ¿Por qué sucede? Son muchas las causas que pueden generar que una persona incurra en delitos. Y hay una ciencia que se llama criminología que se encarga también de estudiar a las personas para saber por qué terminan al final delinquiendo. Sin embargo, hay países que sí han logrado reducir lo que es la tasa de criminalidad y generar menores incidencias en su población de personas que tomen este camino. Y en ese sentido puedo destacar, por ejemplo, países como Suecia, Suiza, Japón, la misma Alemania, han reducido en gran medida lo que es el tema de criminalidad y la incidencia. Y esto se debe a grandes políticas públicas que han empleado estos países para reducirlo. También tienen otros problemas que no solamente es la criminalidad. Por ejemplo, si nos vamos a Japón, han reducido la criminalidad, sin embargo, muchas personas se suicidan. Si nos vamos a Suiza, tenemos personas que también entonces tienen problemas con lo que respecta a, recurren más fácil a lo que es la eutanasia y otros aspectos, o sea, que ya no tienen deseo de vivir. Entonces, podríamos decirnos, que nos falte las cosas, tal vez nos impulsa a vivir más o teniéndolo todo, tal vez nos impulse a no querer seguir viviendo. Son temas muy delicados, pero sin embargo, antes de entrar allí, me gusta siempre cuando hablo de algún tema, poner a las personas en una especie de contexto para saber si podemos hacer o no una crítica. En ese sentido, cuando hablamos de política criminal, podemos hablar primero de políticas públicas. ¿Qué son las políticas públicas? ¿Con qué se come eso? La mayoría de personas dirán que eso es cómo actúa el Estado, cómo se castiga el crimen cuando hablamos de política criminal, pero ¿qué es eso? No es algo más allá de ahí. Podemos definirla de manera llana para las personas que nos escuchan, que lo que respecta a las políticas públicas son las acciones, las medidas o las líneas de pensamiento que tiene un Estado determinado para enfrentar una problemática que tenga o alguno de los objetivos que se ha propuesto. En nuestro país, si vemos el artículo 8 de nuestra Constitución, podemos ver que la función esencial de nuestro Estado es la protección de los derechos fundamentales. Tenemos un catálogo bastante amplio de derechos y también el bienestar de los dominicanos y por igual que sea todo esto accesible en base a igualdad, equidad y otros parámetros. Es decir, el Estado se compromete con hacer todo esto para nosotros, los ciudadanos. Entonces, evidentemente que para lograrlo va a tener que colocar ciertas acciones, ciertas medidas, ciertas ideologías y normas para poder proyectar esas acciones. Es decir, por ejemplo, si vamos a educación, cuando se dispuso el 4% para la educación, ahí vimos alguna especie de política en el torno de que el Estado dominicano se enraizó
en crear muchas escuelas. Todo el mundo ha visto que se han creado muchísimas escuelas, tratando de colocar que fuera el acceso a la educación en todas las partes del país. Muchas personas dirán, ¿se logró el objetivo con esto? De que tengamos mejor educación. Muchos van a criticar, no, porque estamos bajando en los índices de educación de nivel, siempre vemos que vamos reduciendo, siempre se critica internacionalmente el nivel académico de nosotros los dominicanos. Entonces, al final de cuentas, podemos decir, ¿fue efectiva esta política? Ahí vienen los problemas. Ahí hay 5 pasos, que se pueden decir un ciclo, que se dan en las políticas públicas para determinar la implementación de las mismas. Por ejemplo, tenemos lo que es la identificación del problema o la identificación del objetivo. Luego de allí tenemos lo que se refiere a la formulación de las políticas y las propuestas de ideas para solucionar esa problemática que se ha identificado. Luego de allí tenemos entonces lo que se refiere a la aplicación. Aplicación, cuando ya se aplican correctamente las políticas que se han decidido. Luego entonces tenemos la etapa de ejecución. Se están ejecutando, se están evaluando y viene que es la última parte ya que llega la evaluación de las medidas. Es decir, tiene que pasar todo este proceso y al final de cuentas el Estado va a verificar si efectivamente se logró el objetivo. ¿Cuál es el objetivo? Mejor educación. Entonces, tiene que pasar este balance al final de cuentas de evaluación y si no lo logró, entonces implementar nuevas políticas. Ahora, ¿qué hacemos con la política criminal? Aterrizando un poquito más al tema que nos ocupa el día de hoy. La política criminal entonces serían esas acciones o respuestas que da el Estado para enfrentar el fenómeno de la criminalidad. ¿Qué acciones toma el Estado? Estas pueden ser sociales, pueden ser jurídicas, pueden ser materiales, se dan de diversos tipos. Incluso hay autores que refieren que hay 3 etapas para las políticas criminales. Criminalización primaria, secundaria y terciaria. En la primaria es la formulación de las leyes, es decir, eso ya le compete al legislador, que es la persona que va a ir determinando cuáles son las conductas que vamos a entender que en nuestra sociedad son punibles, son peligrosas, no las queremos porque generan algún tipo de perjuicio o generan vulneración a bienes jurídicos, dependiendo de la teoría que adoptemos como Estado. Y luego de allí tenemos entonces la criminalización secundaria, que ya es cuando se utilizan mecanismos para la persecución y judicialización de los delitos. Luego tenemos la terciaria, que ya es en la ejecución de las sanciones y cómo se maneja el tema de las cárceles y este tipo de problemas que vemos en toda la sociedad. Ahora bien, hay autores que nos han dicho diferentes definiciones. Por ejemplo, Binder nos podrá decir que la política criminal del Estado es una forma de legitimización de la violencia estatal. Es decir, el Estado cuando le dice a una persona, usted va preso, lo agarra, lo lleva a un centro de detención, está haciendo un acto de violencia. Pero un acto de violencia que está legitimado porque nuestra Constitución y nuestras leyes así lo permiten. Delegamos en el Estado la violencia para protegernos nosotros. Nos diría Thomas Hobbes en el Leviatán que nosotros es mejor estar vivo y no muerto. Entonces, por ello, dejo mi libertad, la cedo, salgo del estado de naturaleza, de donde nos estamos matando todos, no tenemos ningún orden, y delego en el Estado que sea quien administre la violencia y decida cuándo una persona debe ser castigada o no. Pero nos dirá Locke, más adelante, una persona más liberal, nos dirá, espera, te delegamos la violencia, pero tú tienes un acuerdo de límites que tienes que cumplir con nosotros los ciudadanos, que si no lo haces, entonces estarás transgrediendo la voluntad de nosotros y el contrato se anula. Por lo tanto, ahí vienen los límites que vemos de los derechos fundamentales, cuándo el Estado puede actuar, cuándo no, cómo se regulariza lo que es el ius puniendo. Pero ahora, identificando el tema, yo recuerdo que vi un libro de Guillermo Moreno, él establecía, con respecto a un libro que se llama Política Criminal del Estado Dominicano, él decía que el Estado Dominicano no tiene en sí una política criminal consciente. Él refiere que nos estamos basando más que nada en una reacción al delito. Es decir, simplemente nos enfocamos en defendernos o atacar el delito. Sin embargo, no estudiamos por qué las personas delinquen, quiénes son las personas que están más propensas a delinquir, cuáles son las causas de por qué delinquen, dónde son los sectores donde hay más delincuencia,
evaluar qué se está haciendo de manera preventiva, no solamente persiguiendo y denunciando. Si verificamos, esto es una política pública, denunciar y activar los mecanismos estatales para que se puedan denunciar y judicializar. Sin embargo, pero esto no es lo único, esa es la segunda parte. ¿Qué pasa con la primera y con la tercera? En ese sentido, si verificamos, nuestra Procuraduría General de la República, en manos de Jean Alain, desde que entró en funciones, se ha mantenido con la política de denuncia, que si denuncia va preso, vamos a perseguirte, y se han motorizado muchos mecanismos para que los ciudadanos accedamos a denunciar y tengamos más efectivamente cómo denunciar los delitos. Sin embargo, la tasa de criminalidad sigue en aumento, los casos siguen en aumento, no reducen. Aunque el procurador nos dirá que, por ejemplo, en el tema de feminicidios ha bajado este año porque hubo menos feminicidios que en años anteriores. Sin embargo, tenemos mayores tasas de otros tipos de delitos, inclusive de violencia intrafamiliar. Es decir, tenemos más personas que no han llegado a ultimar a su pareja, pero tenemos muchas personas que están presas porque han tenido una especie de violencia o se presume que han tenido una especie de violencia. Y al final de cuentas no estamos reduciendo la cantidad de casos. Simplemente se solucionó un pequeñito problema dentro del mar y el océano que tenemos. En este sentido, Adaquiris, y a los que nos escuchen, de verdad que podemos identificar dos puntos a analizar de la política criminal en este momento. Desde la perspectiva del COVID-19, lo que nos embarga esta crisis sanitaria y las acciones que están pasando con respecto a las personas que están vulnerando las disposiciones estatales. El presidente Danilo Medina, a través de su comisión y también el Ministerio de Salud Pública, han colocado ciertos parámetros que debemos cumplir. Distanciamiento social, también uso de mascarillas, toque de queda, que han generado mucho revuelo en la sociedad porque nos han limitado de manera fuerte lo que son nuestras libertades. Yo sé que cualquiera que nos esté escuchando en este momento sabrá que no es fácil estar trancado en su casa. Hay personas que tal vez lo tendrán un poquito más fácil. Tendrán tal vez comodidades, tendrán un aire acondicionado, tendrán una televisión, una computadora, internet, pero no todo el mundo está en estas mismas condiciones. Imagínense usted estar a las 5 de la tarde trancado en su casa con un zinc, el calor, y decirle que si usted sale usted va preso. Entonces, es muy problemático. Sin embargo... O también las personas, por ejemplo, que tienen que salir diario a conseguir el sustento alimenticio para sí mismo y para su familia. O sea, es un poco complicado porque, de hecho, el propio Estado tampoco provee las condiciones necesarias para que las personas cumplan con las políticas que él mismo dispone. Así es, tenemos varios sectores. Por ejemplo, tenemos el programa FASE, Quédate en Casa, que está manejando la Vicepresidencia de la República. Sin embargo, esto va a un grupo determinado de personas, no va a todos. Tal vez tenga yo la facilidad de que tal vez tengo una nómina pública y puedo percibir mi salario. Sin embargo, no es la realidad de todas las personas que están trabajando en el sector privado. Entonces, estas personas que quizás estén en clase media, no entran en el programa Quédate en Casa, o tal vez son trabajadores informales, o trabajadores que trabajan en MIPYMES, mediana y pequeña empresa, y estas medianas y pequeñas empresas no tienen la capacidad, al estar el mercado cerrado, de poder pagarle a estos empleados. Entonces, ¿qué pasa con este sector de la sociedad? El desespero, la euforia, y esto invita a que se incumplan muchas veces las medidas que se ha adoptado el gobierno y que entiendo que son pertinentes, porque vemos cómo a diario van subiendo los casos. Entonces, entendemos que estas medidas son pertinentes, sin embargo, tienen que ir acompañadas de otras más, porque si no, no se logra el objetivo. También tenemos el caso de cómo sigue actuando, porque esto ya subyacía antes del estado de emergencia, y es el caso de la política criminal en momentos previos y cómo se ha mantenido actualmente con los delitos que siguen ocurriendo. Vivimos en sociedad. Es decir, tenemos la facilidad de seguir conflictuando. Van a seguir apareciendo casos de violencia intrafamiliar. Van a seguir apareciendo casos de sustancias controladas, robos. Incluso se pueden incrementar. Eso es algo que no sé si el gobierno está verificando esta parte, que a raíz de que tenemos menos ingresos, nos están operando ciertos sectores, incluso hasta el mismo microtráfico se va reduciendo ante la disponibilidad de que no se puede. Entonces estas personas que se dedican a este tipo de delitos emigran a otros, como es el robo. Entonces van aumentando los casos de robo, porque las personas van a querer buscar dinero para poder subsistir en esta crisis. Y sin embargo, ¿qué estamos haciendo? Allí entonces va a generar cómo está reaccionando el Estado en base a esta problemática que estaba antes y va a seguir en aumento.
Viendo estos dos puntos, Adalkiris, y a los que nos escuchan, podemos individualizar un mismo patrón para ambas cosas. Se ha generado una especie de persecución y simplemente decirle, si usted incumple la norma, sea de incumplir con las reglas que ha dispuesto salud pública o se ha dispuesto con respecto al estado de emergencia, usted va preso. También, si usted no cumple, o sea, ha generado algún tipo de delito, usted va preso. Esto es lo que se ha proyectado. Sin embargo, pues debo admitir, y esto es, hay que ser objetivo, el Procurador General de la República, Jean Alain, emitió una resolución donde procuraba una disminución en cuanto a lo que era la carcelación de las personas y sacar a algunas personas que se encontraran en condición de vulnerabilidad de los recintos carcelarios. Es decir, personas mayores de 60 años, hipertensos, diabéticos, es decir, la persona a las que el COVID-19 le está afectando más. Y presumimos que la misma operación debe imperar para las personas que se les indiquen de haber cometido un delito reciente. Es decir, tomar ciertos parámetros para no incluirlos en las cárceles. Vimos el desastre que pasó con la Victoria. Se ha mitigado un poco ya, gracias a Dios. Sin embargo, hay muchas personas que dicen que todavía no se ha mitigado nada y que se ocultan información. No tenemos datos reales para decir si se ha mitigado 100% o no. Sin embargo, esta es la postura que ha asumido nuestro Estado y establecido que se ha reducido y se ha logrado colocar estancias para que las personas que están vulnerables estén allí, las personas que están infectadas también se encuentren aisladas de las personas que no lo están. En ese sentido, esto es otro tema que también incide en cómo se está manejando el Estado. Tenemos que verlo de manera global. Si arresto a una persona, sea por incumplir estado de emergencia, las reglas, o porque ha presumiblemente incumplido en un delito, tengo que evaluar cómo voy a reaccionar como Estado a estas circunstancias. Lo llevo preso, ¿qué efectos trae? ¿Tengo el sistema carcelario en óptimas condiciones para poder recibir a esta persona? ¿O para preservar su vida, la de esta persona o la de las personas que vayan a introducirse? Tenemos un enemigo silente. El COVID-19 dura de 12 a 14 días para determinar si es positivo o no la persona, para que salgan los síntomas. A veces se puede estar completamente asintomático. Entonces se tienen que hacer mecanismos previos para determinar esto. En este sentido, muchos países, y puedo citar el caso de Colombia, emitió un decreto de excarcelación masiva, mayor al que se ha dispuesto en nuestro país, donde se incluía no solamente las personas que había establecido el procurador, sino personas que incluso tuvieran el 40% de la pena cumplida para que se fueran para sus casas y duraran un tiempo de prisión domiciliaria a lo que pasara la crisis y luego entonces incluirlos nuevamente en lo que era el recinto carcelario, si ameritaba o no. También pedía que se redujeran los niveles de presos preventivos, también varias medidas de coerción y demás. Sin embargo, tenemos que tomar en cuenta que la realidad de Colombia es incluso peor que la de nosotros. Tienen unos niveles de hacinamiento tremendos allá y esto fue evaluado tanto por el Senado y se han generado muchos diálogos. Sin embargo, es una circunstancia que subyace a la población y que nos invita a verificar cómo ha reaccionado la población a esto. Muchos sectores se han reaccionado positivamente, sin embargo otros no. Y esto me suena mucho a cuando tuve un debate la semana pasada con Jenny Berenice y con Luisa Liranzo, donde establecían que puede generar una expectación de impunidad cuando se saca a una persona de la cárcel por el tema de COVID-19. Sin embargo, debemos pensar qué es la prisión preventiva en el caso de. Es una medida preventiva, no estamos diciendo que la persona es culpable. No decimos que es culpable, entonces, ¿por qué vamos a decir que hay impunidad? Lo que hay que agilizar su proceso de justicia y determinar usted es culpable, entonces pague las consecuencias proporcionales por su hecho cometido. Pero entonces, mira que es interesante, por ejemplo, Miguel, que pese sí a la resolución que ha emitido la Procuraduría General de la República, por ejemplo, el Poder Judicial no se ha pronunciado al respecto, por citarte un ejemplo. Entonces, si tú tienes una instrucción de parte del Ministerio Público, pero tú no tienes cómo ejecutarla, y de hecho, cuando se hacen algunas solicitudes tendentes a la variación de medida, se declaran incompetentes, tú solicitas amparos y también se declaran incompetentes. O sea, que cuando hablamos de este tipo de medidas, se trata de hacer algún tipo de paño tibio de, bueno, yo estoy tratando de soltar a alguna población, estoy tratando de manejar, pero cuando tú vas a los datos reales,
no es efectivo. Incluso los datos que han emitido la propia Defensa Pública y el propio Poder Judicial de las medidas que se han conocido de manera virtual, que un porcentaje muy alto resultó ser de prisión preventiva, pese a los lineamientos ya existentes. Un 41%, Alquiris, de las personas que fueron sometidas a medida de coerción en la estadística que dio la Defensa Pública fueron conducidos a prisión preventiva, pese a estar en estado de emergencia, tener una crisis sanitaria y casos que quizás no lo ameritan. Sin embargo, nos llama la atención incluso lo que tú dices, porque me pregunto, la instrucción de Jean Alain establecía a los fiscales que soliciten revisión. El fiscal puede solicitar revisión de medida de coerción. El código se lo permite, se lo habilita. Sin embargo, puedo decir en la experiencia de Santiago, no he visto la primera solicitud de revisión de medida de coerción por parte de un fiscal. No he visto la primera ni que amerite. Incluso, pese a que puedo decir que hay fiscales y hay otros, puedo decir que en todas las instituciones, incluso empresas, hay personas de un tipo y de otro. Hay personas que hacen su trabajo correctamente, otras que no, otras que son más proactivos. Y esto hay que destacar, no podemos decir que todos los fiscales sean de tal manera. Sin embargo, puedo decir que muy pocos fiscales se han opuesto a las revisiones solicitadas por defensores, públicos o privados, en las cuales entra dentro del programa que estableció su propio dirigente, Jean Alain Rodríguez. Es decir, él estableció cuáles eran los parámetros: personas vulnerables, que no fueran casos de feminicidio, violencia intrafamiliar, por incluso la política que se ha tomado más severa con respecto a estos casos. Sin embargo, hemos visto casos que no son de estos y la propia Fiscalía se ha negado a la revisión. Entonces, es un discurso contradictorio. Sin embargo, tengo que reconocer algo. Las políticas públicas las traza la administración. Es decir, la administración, el Estado, es decir, sus dirigentes, son los que ponen el plan de acción. Luego tenemos entonces las personas que son las que van a cumplirlas, es decir, a actuar y ejecutarlas. Estas personas tienen dos opciones: o las acatan o no lo hacen. También podemos reconocer que hemos visto muchos atropellos que se ven en la vida cotidiana, que se han dado y se han hecho eco virales en las redes sociales, de personas, por ejemplo, que han sido maltratadas en los arrestos por policías, fiscales que se han entrado a residencias sin órdenes de arresto, estableciendo que entienden que es un delito estar tal vez tomando bebidas alcohólicas dentro de tu casa. Entonces, podemos decir en este caso, ¿esa es la política criminal del Ministerio Público? No, no puedo decirlo yo. Son acciones que han pasado por parte de miembros de esta institución. Así hay miembros que he visto que incluso han sido más atropellados de los que han causado daño. Hemos visto policías que están cumpliendo con su trabajo normalmente, invitando a las personas que se distancien y demás, y son apedreados, son golpeados, y también entonces tenemos que ver que tampoco la ciudadanía lo ha actuado correctamente con respecto a ellos. Entonces no podemos decir que esta sea la política criminal que ha desarrollado el Estado de vulnerar derechos fundamentales. No lo puedo decir. Sin embargo, entra una cierta responsabilidad por parte de las personas que administran esta institución, y es cuáles son los mecanismos de evaluación y de darle seguimiento a su personal. Es decir, si tenemos, en el caso de la persona que se hizo viral, que fueron los policías, el fiscal, y dijo, miren cómo está bebiendo, miren la botella, se entró, le dieron golpes. ¿Qué hizo el Ministerio Público con este fiscal? Fue correcto. La sensación que da la ciudadanía es que ese fiscal, por parte de la Fiscalía y por parte de la policía, todos actuaron correctamente. Sin embargo, la opinión pública y para todo aquel que conoce un poquito de derecho sabrá que eso fue un atropello y fue un abuso. Sin embargo, también vi un caso de una situación en que unos policías se introdujeron a una vivienda ajena, incluso se volaron. Entonces, ¿qué hizo la policía con estos policías? La Policía Nacional. Y lo bonito del caso, para llevarse supuestamente una bocina porque estaban escuchando música. Entonces, ahí uno trata de hacer un análisis. Si el decreto presidencial lo único que restringió fue la libertad de tránsito, ¿qué te da derecho a ti a irrumpir en mi propiedad porque yo estoy escuchando música? Ni siquiera si estuviera bebiendo o ingiriendo bebidas alcohólicas, porque eso tampoco ha estado prohibido. Eso no es un delito. Incluso hay muchas objeciones con respecto a determinar si incumplir las disposiciones del estado de emergencia es un delito real. Incluso recuerdo Daniel Arias hizo un excelente escrito y participó también aquí en Investigación Práctica, estableciendo que no hay ninguna sanción expresa. La ley que estableció los estados de excepción tuvo una falencia,
una técnica mala legislativa donde no se colocó cuál era la sanción. Y entonces el Estado no puede ejercer su ius puniendi en estos casos. Y decir que tú, porque tú quieras que es un delito y apresar a una persona, no es la vía adecuada. Y esto se ha dado bastante, y esto ya sí es sistematizado y es parte de lo que ha generado el Ministerio Público. ¿Por qué puedo decir esto? Porque incluso podemos verificar que la política ha sido llevar a las personas arrestadas. Usted incumplió en el estado de emergencia, está fuera en el toque de queda, usted móntese. Te va preso, mañana saldrá o quizá lo pondrán a barrer, Y a trabajo pagar una comunitario, multa. trabajo forzoso, Y a pagar una multa. a pagar una multa. Puede ser, mire, si usted no paga la multa, usted no se va. Algunas fiscalías, no todas, pero se ha dado esto y se da mucho. O sea, si usted no paga la multa, usted se sigue preso. Y esto no pregunta, esto sí ya ha sido un lineamiento que ha tomado el Estado. Y en este tema viene la primera crítica con respecto al manejo de la política criminal en tiempo de COVID-19 con respecto al COVID-19. En ese sentido, visualicemos lo siguiente, viendo desde el primer punto, criminalización primaria, secundaria y terciaria. En la primaria, no hay, el Estado dominicano, los legisladores han sido ineficientes. No crearon los mecanismos necesarios para sancionar las conductas que existieran en estado de emergencia. España tiene, por ejemplo, está regulado. Su ley sí establece y coloca incluso sanciones pecuniarias para las personas que incumplan el toque de queda. Si pudieron verificar, antes de que esto se hiciera el boom aquí en República Dominicana, en España había muchísimas personas que estaban incumpliendo con el toque de queda, con la cuarentena, y se le impusieron miles y miles de multas. Entonces sí está regulado allá. Sin embargo, aquí tenemos una deficiencia en la parte de criminalización primaria. Secundaria. Ya secundaria está difícil, porque si no tenemos una sanción, ¿cómo vamos a perseguir y judicializar a las personas que infrinjan lo que entendemos que ha sido un delito? En este sentido también hay falencias. Ya de por sí viene viciado esta ejecución de política criminal. En este sentido, pese a que imaginemos que sí existiera, que sí existe la norma y que están legitimados para actuar en este sentido la policía y el Ministerio Público. Podemos decir, ¿puede el Estado arrestarme si he vulnerado el toque de queda? Esto no es una pregunta muy sencilla de responder. Muchas personas dirán, ay, ¿y qué hacemos? Porque es que el dominicano no entiende. Tenemos que ver otra cara de la otra cara de la moneda. ¿Cómo reacciona la policía y el Ministerio Público ante personas que usted le dice tiene que quedarse en su casa y usted lo ve, como se han visto en los videos, también ha sido viral, bebiendo en pleno toque de queda, personas borrachas, los policías lo quieren llevárselo, no quieren, se arman los pleitos, los golpes y demás, pero están incumpliendo. Y eso sí es una disposición. Dijeron, estén en sus casas después de las 5 de la tarde. ¿Qué hacer? Entonces nos preguntamos, ¿puede hacerlo? Está limitado lo que es la libertad ambulatoria, la libertad de asociación, y es facultativo por parte del estado de emergencia. Sin embargo, ¿estaría esto ayudando al fin de la política pública principal que tiene el Estado en este momento, que es tratar de combatir el COVID-19? Esto es lo que se ve a nivel macro. Salud Pública y todas las instituciones están en la tarea de ayudar a que podamos salir de esta crisis. Y entonces la política criminal debe ir encaminada a ayudar en ese sentido a que la crisis pueda irse lo más pronto posible. Me pregunto para los que nos escuchen, ¿usted cree que va a ayudar a reducir los contagios arrestando personas, colocándolas en destacamentos, algunos sin mascarilla, todos juntos aglomerados, y luego entonces decir el otro día, váyase? ¿Cuántos policías no se han contaminado ya con el COVID-19? Bastantes, militares también. ¿Por qué? Por el contacto que tienen en esos mismos destacamentos. Se están higienizando completamente todos los destacamentos, los lugares, que lo llevan al mismo destacamento. No tenemos un lugar, por ejemplo, como quiso, no sé si al final lo hizo Bukele o no. Él establecía que iba a colocar espacios abiertos para colocar a las personas que vulneraran la cuarentena. Sin embargo, no sé si se hizo, no tengo el desconocimiento de si se implementó, pero eso era algo un poquito más sensato, colocar a las personas distanciadas y luego soltarlas. Pero ¿no sería más conveniente, si usted apresó a una persona, lo verificó, está incumpliendo con el estado de emergencia, mire, entra a su casa, llevarlo, entra a su casa, no es menos lesivo, no es menos
no afecta menos lo que es el derecho a la libertad de la persona, a la seguridad, a la salud. Decirle, llévalo a su casa. He visto personas que la han arrestado incluso enfrente de su casa. Y se la llevan, móntese, pero que voy a entrar, no, golpe, entre allá. Entonces, me pregunto, ¿se está reduciendo lo que es el contagio? Evidentemente que no. Ahora, tenemos que también verificar la otra parte. Y si la persona se niega, usted lo entró, vuelve y sale, usted lo entró, vuelve y sale. Bueno, ya esto sería algo excepcional. Usted se lo lleva y lo coloca en un lugar abierto donde pueda mantener y luego soltar. Porque tampoco puede tenerlo más tiempo del que sea el toque de queda. Pero se debe regularizar de que no sea lo primero aglomerar personas y, al final de cuentas, propagar más el virus. También el tema de las mascarillas. Vimos muchos arrestos de personas porque no estaban utilizando en lugares públicos mascarillas. Sí, hay una disposición expresa del Ministerio de Salud. Tienen que utilizar mascarilla y esto ayuda. Estoy consciente y es una buena regla, pero sin embargo, llevarte preso es la solución a no usar mascarilla y luego aglomerarte y luego seguimos propagando el virus. No es más fácil, mire, tome una mascarilla, póngase. El Estado disponer de los recursos como se están utilizando. Vimos una persona sin mascarilla, tome una mascarilla, colóquese, facilitarles los medios a la persona y ya, darle la mascarilla a las personas y esto se podría asegurar de que al final de cuentas esta persona no contamine a otros ni tampoco se exponga a contaminarse y no se ha hecho. Otro aspecto entonces sería ya en la criminalización terciaria. Ya este aspecto sería más que nada con los otros tipos de delitos, porque entiendo que no se debe sancionar a una persona y decirle usted va a ir a prisión, a la cárcel La Victoria, ni va a ir al Pinito de la Vega, ni a Rafael Santiago, porque usted incumplió una norma del toque de queda o del estado de emergencia. Sino esto ya aplicaría para los demás tipos de delitos de las personas que ya estaban presos preventivos previo al estado de emergencia y las personas que están siendo invitadas nuevamente a estar en prisión preventiva. No se han agotado, como hemos dicho, los mecanismos necesarios para reducir el nivel de presos preventivos y el nivel de hacinamiento en las cárceles. Esto es algo que se debe prestar mucha atención. Nos dirán muchas personas que defienden la tesis de que no se está generando ningún tipo de afectación porque se ha mitigado el contagio, no hay tantos muertos en las cárceles. Sin embargo, eso es una bomba de tiempo. En cualquier momento puede explotar. Yo me imagino, por ejemplo, tal vez en La Victoria, como dice el Ministerio Público, se ha solucionado y puedo creerlo. Sin embargo, yo conozco las cárceles, por ejemplo, de Cotuí, conozco la cárcel de San Francisco, conozco la cárcel de La Vega, la pública. Sé los niveles de hacinamiento que hay allí. Incluso de los propios CCR, si nos vamos a la Isleta Moca y si nos vamos al Pino de La Vega y el propio Rafael, son muchos los internos. No se guardan ni siquiera las reglas mínimas de distanciamiento, ni que se separen, se segreguen los reclusos, los condenados, ni los preventivos. No tenemos estos mecanismos. Sin embargo, entra el virus allá. ¿Cómo solucionamos esto? ¿Cómo podemos evitar? Entonces, podemos decir, no, hay que esperar que pase para entonces tomar acciones. Esto es muy irresponsable. Y el Estado es responsable de todas las personas que están presas. No, y no solo eso, Miguel, sino que haciendo un análisis, por ejemplo, el virus no entró directamente o de inmediato a la cárcel de La Victoria. Habría que verificar si en una de esas medidas de coerción que imputaron prisión preventiva a una de esas personas pudo, de hecho, propagarse el virus. Y otro aspecto muy interesante a verificar es que, en principio, solamente se hablaba de algunas 4 o 7 personas como posibles contagiados y que actualmente van por más de 200 y pico de personas, casi llegando a los 300, en una cárcel que originalmente fue construida para 2.000 personas y que habitan, según el último censo, que ha de tener sus ciertas debilidades y cosas de preguntarse, pero según el último censo, de 10.000 y pico de internos. O sea, estamos hablando de una de las cárceles que tiene un mayor nivel de hacinamiento a nivel nacional. Es así. Y entonces, ¿qué vamos a hacer? Dejamos que explote la bomba y luego entonces tomar acciones y decir, y quedarnos hasta el cuello y decir, miren, se murieron tantas personas, está pasando esto, generar incluso mayor atención a este sector cuando se podría haber prevenido esta situación e invertir el personal médico, que incluso podemos ver que va escaseando,
porque se van contagiando también el personal médico, y así ha pasado en otros países. No podemos decir que porque aquí haya problemas, sino en todos los países el personal médico se ha ido contagiando. Caso España, caso Italia, Estados Unidos. Entonces, en vez de invertirlo, por ejemplo, en el sector que está fuera de la cárcel, lo tendríamos que utilizar en la cárcel y vamos a descuidar uno de los dos sectores. Si prevenimos y reducimos el hacinamiento, creo que es una buena medida. Ahora bien, me dirán, Miguel, ¿y qué hacemos con las personas para evitar el hacinamiento? Ahí es donde entran las políticas públicas. A ver, ¿qué? Las políticas públicas orientadas a resolver la problemática, la evaluación. Ahí entra de manera tajante lo que es la evaluación. Por ejemplo, te voy a analizar criminalización primaria y secundaria evaluando. Primero, ¿quiénes son las personas a identificar? Los detenidos que se han detenido por el toque de queda, las personas que han sido apresadas. Ha ido disminuyendo, es cierto. Sin embargo, teníamos cifras alarmantes donde 2.000 personas eran arrestadas diarias, casi 3.000 personas. Entonces, ¿dónde estamos arrestando más personas? Cantidad de personas, identificamos. En tales sectores se están arrestando más personas. ¿Qué edad? Tantos años, rango de edad. Entonces, ¿en qué actividades se encontraban? Estas estadísticas te van a dando medición. Entonces, si identificamos, son los jóvenes que se estaban bebiendo alcohol, que si era que fue por descuido o fue porque simplemente desafiaron a la autoridad, ahí vamos tomando mecanismos de acción, y antes del toque de queda, mandamos, en este sector, por ejemplo, vamos a suponer, si aquí, por ejemplo, cerca de Rafey, hay, bajo de Rafey, hay muchas personas que están siendo, un ejemplo, lo digo, están siendo detenidas. Entonces, ¿qué pasa? Mandamos preventivamente a la policía, antes de que llegue el toque de queda, a inspeccionar el área. Le decimos, miren, recuerden el toque de queda a las 5 de la tarde, se vayan para su casa, y no hay que llevarse tantas personas presas. Eso es una opción. Segundo, tema de mascarillas, los lugares públicos, ¿dónde están apareciendo más personas que están usando menos mascarillas? ¿Dónde se están aglomerando más personas? Por ejemplo, sé que el alcalde de Santiago verificó que en la calle del Sol se hizo viral eso, que incluso iban a tirar agua, lo cual entiendo que podría ser incluso considerado una vía de hecho. Sin embargo, ayudó un poco, eso sería una política medio maquiavélica, maquiavélica, del fin justifica los medios. ¿Qué pasó? Identificó que allí se estaban aglomerando muchas personas y dijo que iba a tirarle agua a las personas que estuviesen aglomerados allí. Si allí se están aglomerando muchas personas, una opción podría haber sido decirle a la persona, acercársele, tienen que distanciarse, así mismo como él hizo una propaganda en la gestión pasada con las personas que estaban incumpliendo las leyes de tránsito. Colocaba unos mimos, no sé si eso se hizo viral en las redes, colocaba unos mimos diciéndole no pase de aquí, se respeta esta línea peatonal y demás. Así mismo, distanciamiento social, hagan la fila tantos metros. Entonces, son políticas que se pueden hacer de manera preventiva y ayudan a evitar el virus y también a evitar el hacinamiento y generar mayores personas envueltas en las cárceles y en los destacamentos. Otra idea más que se puede dar con respecto al tema es, por ejemplo, crear protocolos con respecto a las personas que van a ser detenidas. Tenemos un aparato, no sé si han ido al Nacional y a otros supermercados, que le colocan verificar se le coloca aquí en la cabeza, ver la temperatura. Es un índice primario, tiene fiebre. Usted se va a llevar una persona con fiebre directamente para un destacamento, no sabe si tiene incluso el COVID. Eso es un tema. Segundo, pruebas rápidas. Las personas que van a introducirse a las cárceles, masificación de pruebas rápidas, colocar espacios, porque evidentemente no puedo ser iluso. Hay personas que lamentablemente, si cometen un delito, de los que sí son delitos en este estado de emergencia, tendrán probabilidad de que independientemente de que estemos en la crisis, sea más oportuno que usted vaya a prisión. Hay casos bastante delicados donde sí pueda meritar una prisión. Son excepcionales, no son las reglas, pero sí hay casos así. Entonces, ¿qué hacemos con estas personas? Evaluarlas correctamente, colocar lugares y espacios donde puedan permanecer por lo menos los 14 días con condiciones óptimas, es decir, que puedan tener alimentación, puedan tener ventilación, puedan tener esa separación de otras personas, porque de nada vale que coloquen a todos los que arrestaron en el mismo cuarto, para no contaminar a los que están en la cárcel, y al final de cuentas, y si uno de ellos lo tiene y otro no lo tenía.
Entonces tenemos el problema. Entonces hay que colocar estos mecanismos. Genera dinero. Sí, las políticas públicas requieren recursos, pero al final de cuentas mitigan más los daños que podamos ocasionar. Porque si se enferman todos los recursos, hay ventiladores para todos, hay hospitales para todos, hay camas para todos. Crear un espacio donde se pueda prevenir esto no es más, aunque genera un costo primario, no genera que se pueda generar, al final de cuentas, una reducción de costos y de menores vidas. Cada vida que se pierda, incluso que se pierda, es posible de incluso poder demandar al Estado, porque el preso no se gobierna. Todo lo que le pase a una persona privada de su libertad en una cárcel es responsabilidad del Estado, guste o no guste. Entonces, ¿qué pasa? Esto puede generar bastantes problemas para la propia administración pública, si no fija qué hacer. Otro dato muy importante, Adalquiris, que me gustaría verificar, y es el tema con respecto a qué estamos haciendo como sociedad para concientizar a la sociedad. Porque yo puedo decirlo muy fácil, traten bien a las personas, sin embargo, ¿cómo generamos que el dominicano tenga mayor conciencia de que debemos luchar todos juntos para salir de esta crisis? Hay muchos fiscales y policías que salen a diario a trabajar, expuestos quizás, tal vez ni siquiera con los insumos del lugar para poder protegerse, expuestos al contagio, luchando día a día porque la criminalidad no para. Entonces, ¿cómo concientizamos a la ciudadanía de qué debemos hacer? También, ¿cómo le decimos a la ciudadanía que vamos a soltar a una persona que ha sido arrestada porque presumimos que hizo un robo? Y le decimos, miren, él se va a quedar en su casa, prisión domiciliaria, o se va a quedar bajo una medida distinta a la prisión preventiva porque estamos en una crisis. ¿Qué va a decir la víctima? Va a decir la ciudadanía, se vendió ese juez, ese fiscal es corrupto, lo dejó libre. Pues aquí no hay justicia, aquí no hay nada, porque la ciudadanía no entiende que es una medida de coerción, que es la prisión preventiva, que es un fin instrumental, no es que esa persona ha quedado impune. Entonces, si no concientizamos a los ciudadanos de qué es un proceso penal, cuáles son nuestras políticas públicas, qué hace el Estado en estos casos, cómo se conoce un juicio, por qué es importante que una persona sea condenada para que luego vaya a prisión, qué se lesiona con ello. Entonces, son aspectos importantes que muchos ciudadanos no conocen. Lo primero que pueden verificar es que hasta nuestros propios medios de comunicación son irresponsables en este sentido. Quieren comentar aspectos jurídicos sin siquiera tener el más mínimo conocimiento de qué es la justicia. Vemos la prensa amarillista. Juez fulano de tal, incluso dicen el nombre del juez, suelta a violador o suelta a narcotraficante y fueron tal vez 2 gramos de cocaína que lo atraparon. O juez hace esto, el Ministerio Público no se opone a revisión de fulano de tal. Por ejemplo, aquí pasó en Santiago, por ejemplo, un caso de un doctor que estaba acusado de violar a un niño, su niño, de incesto, y el Ministerio Público no se opuso al tema de la revisión. Según se verifica el caso, había muchas falencias, muchas condiciones, también una condición de salud específica por parte de la persona. Sin embargo, la prensa salió diciendo, fiscal no se opone, juez otorga variación de medida, con nombre y todo. Entonces la ciudadanía, aquí no hay justicia. Miren qué es lo que hicieron, pero yo no tengo los datos completos de ese caso. No puedo opinar si fue correcto o no fue correcto. Sin embargo, si tuvieras los datos, en la mayoría de casos la población no domina el derecho. O sea, se ha creado lo que es un populismo penal que ha hecho un daño enorme a todos los casos, porque lamentablemente los jueces no se atreven a aplicar justicia como se debe por el miedo a que se le imponga incluso una suspensión sin que, actuando en base al debido proceso, se le haga un juicio disciplinario primero. Entonces, son muchas cosas que en lugar de fortalecer, han creado una crisis y, como yo lo he llamado, una involución en lo que es el derecho penal en República Dominicana. Es así. Y si te fijas, por ejemplo, con el tema de la Victoria, cuando se introdujo el virus, y los familiares se pusieron locos, eufóricos, y fueron allá con sus razones. Mi familiar está allá.
Si se fijaron en los comentarios, en las noticias, Diario Libre, Listín Diario, CDN, SIN Noticias, cuando publicaban estos videos de las personas eufóricas por saber qué está pasando con sus familiares que estaban presos, la mayoría de comentarios en las redes sociales, ellos se lo buscaron, ellos son delincuentes, tienen que morirse o que se mueran porque así mismo como atracaron, así mismo como mataron, como le pegaron a una mujer, tienen que ir, no, eso se lo buscaron y esa es la consecuencia divina de que estuvieran allí. Ellos se buscaron estar allí. Y podemos decir, todo el mundo se buscó estar en un proceso penal. Hay casos y casos. No todo el mundo está acusado de haber robado o no todo el mundo cometió ese robo. Usted pudo haber estado por un caso de tránsito y el juez entender que fue un accidente y el juez entender que usted va preso. Usted pudo haber estado por un caso de una legítima defensa, que usted se defendió, lo iban a atracar a usted y usted mató al delincuente y al final de cuentas usted fue preso de homicidio porque el Ministerio Público lo acusó así o porque no estaba tan claro todo y luego cuando se decide en el juicio usted termina suelto o se la coge a su favor a legítima defensa, pero usted estaba en la cárcel. Y no Entonces, solamente eso, sino también que habría que verificar el fin constitucional de la pena en República Dominicana. No es una manera de castigo, no es una manera de ejemplo como se quiere ver, sino que constitucionalmente hablando, lo que se busca es la reinserción social. Y tendríamos ahí que ser un poco crítico con los programas que tienen los sistemas penitenciarios nuestros de si realmente son efectivos para que una persona pueda reeducarse y posteriormente reinsertarse a la sociedad. O sea que es un tema un poco delicado. bastante delicado, podríamos decir, como tú dices, y es real. Tenemos una situación que la Constitución dice una cosa, sin embargo, la labor de nuestros legisladores ha ido encaminada a un sentido bastante contrario. Si verifica cuáles han sido las últimas leyes, incremento de pena, fin retribucionista, alarma, prevención. Cuando vemos a nuestros legisladores, el discurso es cuando para ser elegidos vamos a tener mano dura, vamos a poner leyes más para luchar contra la criminalidad. Sin embargo, hemos visto que en la mayoría de países que han podido reducir la incidencia de casos, no apuestan a este tipo de cosas porque al final de cuentas no solucionan nada. No soluciona yo colocar 100 años de prisión a una persona. La persona que va a cometer un delito al final de cuentas no está pensando cuánto me van a poner. Lo hace y ya. Y luego, son tantos. Entonces, usted le puede preguntar a cualquiera de las personas que han delinquido, que son ya condenados, si antes de ser condenados, ellos sabían cuánto le iban a poner No, y por muy haber por el cometido ese contrario delito. también, que por ejemplo cuando en algunos tipos de casos, si dicen, bueno, yo hice tal cosa y son 20 años, pero si yo le hubiera matado son 3 más posibillosos, entonces ya yo la mato y era menos probable que tal vez me encuentren porque esa persona fue que vino a testificar en mi contra y ese tipo de situaciones. Así he Miguel, escuchado comentarios. tenemos 4 minutos que nos quedan del live y hay varias preguntas que Claro. han hecho en los comentarios. No sé si preferimos cortar ahora para que no se vaya a cortar en medio de la explicación, cerrar y volver a crear el enlace para entonces tener ahí algunos 15 minutos para responder las preguntas que tenemos. Perfecto, lo veo adecuado. Pues chicos, nos vemos en breve. Vamos a cerrar y vamos a volver a subir para poder agotar la fase de las preguntas, porque si no, nos vamos a quedar sin tiempo aquí en el live. Perfecto. Nos vemos. Con el live del día de hoy ya solamente vamos a tratar de verificar lo que es la parte relativa a las preguntas que pues nos han realizado a través de esta plataforma para que nuestro panelista invitado del día de hoy pues pueda responderla y así de manera oportuna pues complacer lo que ustedes han querido saber a lo largo de esto. Déjame verificar si le puedo enviar la opción igual que ahorita para que se pueda conectar. No me da la opción. Ya se está conectando. Este es el momento de responder entonces las preguntas. Cualquier duda e inquietud que tienen, pues la van
escribiendo. Miguel, tenemos el usuario coronavirus en cárceles. Entonces, él quiere saber, al principio de tu ponencia, nos preguntaba que si siendo así las cosas, si la política criminal no incluía entonces el régimen penitenciario. Sí, debe de incluirlo. La política criminal en la criminalización terciaria debe incluir en la fase de ejecución de las sanciones el tema penitenciario. ¿Por qué? Ejecutar una sanción no es simplemente decir, por ejemplo, coloco a la persona, son 20 años, y decir que fueron 20 años. Se ejecuta esto, y esto es un entramado para ejecutar una sanción. Colocamos a la persona en un lugar. Entonces, para colocar el lugar hay que habilitar ese espacio. Hay que crear las condiciones del lugar en ese espacio para que la persona pueda durar el tiempo que se ha determinado como pena privativa de libertad. Entonces, esto incide en la política criminal del Estado. Allí el Estado debe evaluar qué quiere perseguir con la pena, cuál es la finalidad de poner a una persona allí. Entonces, esta parte le compete tanto desde el punto de vista a los legisladores en primer término, porque son ellos los que trazan a nivel constitucional y legal cuáles serían los mecanismos que se deben respetar a las personas que hayan sido sometidas a una sanción penal. Ahí es uno de los pocos casos donde podemos verificar, tanto en la primaria como en la terciaria, cuando el legislador, a pesar de no ser administración pública, no ser poder ejecutivo, tiene incidencia en la política criminal. Luego, entonces, ¿cómo monitoriza eso? ¿Cómo moviliza esto el Estado? Entonces, la Procuraduría General de la República, Dirección General de Prisiones, se encargan, son las entidades estatales que se encargan entonces de poder velar que la política que se ha dado de manera normativa, jurídica, se cumpla en los recintos carcelarios. Aquí tenemos múltiples tratados que hemos adoptado para proteger los derechos fundamentales de las personas privadas de libertad. Entonces, es obligación esencial del Estado proteger mis derechos pese a estar privado de libertad. Recuerdo que incluso un amigo y hermano, Félix Manuel, decía en un tuit que el Estado, o sea, la privación de libertad no es ajena del derecho a la salud. Y más si es preventiva, por ejemplo, en el caso de los presos preventivos, ni tampoco podemos decirlo con respecto a los condenados. Es decir, una persona porque esté presa no ha perdido su derecho a la salud, no ha perdido su derecho a la integridad, a su seguridad. Entonces allí el Estado debe velar por ello. Te iba a decir que de hecho el Tribunal Constitucional nuestro se ha pronunciado en algunas 2 o 3 sentencias, la 0055 del 2016 me parece, y algunas otras del 2017, que incluso habla de lo que es la limitación de derechos y lo divide en 3 partes y establece, por ejemplo, que sí hay derechos que se pueden restringir, que se pueden limitar, pero que hay otros derechos que son innegociables y dentro de ese catálogo de derechos que no se pueden tocar por parte del estamento estatal está justamente el derecho a la salud y el derecho a la vida, el derecho a la dignidad y que le corresponde, como bien tú decías, al Estado, ya que fue su propia fuerza del jus puniendi quien decidió poner a esa persona en prisión, pues velar porque esos derechos que permanecen con la persona, pues que se cumplan y que no se vean violentados. Y es allí donde entra, por ejemplo, lo que te decía, del tema de John Locke, que nos dice, ahí tiene que haber un límite al ejercicio del poder del Estado. ¿Cuál es el límite? La protección de mis derechos. Entonces, si tú no cumples con esto, entonces no estamos en un Estado democrático y social de derecho. No estamos allí, porque tú has incumplido la única regla que tú tienes de limitante, es decir, protegerme a mí, pese a yo delegarte el uso de la violencia. Perfecto. Tenemos una segunda pregunta del usuario Rainieri Cabrera, quien quiere saber si la prisión preventiva podría constituir una pena anticipada, sobre todo en estos tiempos de pandemia. Imagínense que una persona se le acusa de haber cometido un robo, que sé que es de los casos que más indignan a la persona, cuando te quitan algo de tu propiedad, que tú con mucho sustento, mucho esfuerzo lo has adquirido. Entonces te han quitado tu bien preciado, el fruto de tu esfuerzo. Y luego esta persona es acusada y no se sabe si fue ella, fue un encapuchado o no identificamos correctamente y la ponemos en prisión preventiva porque entendemos que es un hecho grave, genera alarma social y demás. Esta persona muere en la cárcel, se infecta por COVID-19.
y es propenso a morir. No todo el que le da COVID-19 muere, esto es algo que hay que tener claro, pero hay muchas personas que tienen sistema inmunológico debilitado y en las mismas cárceles uno está propenso a bajar el sistema inmunológico, muchas bacterias, muchos problemas que se dan allí debido al hacinamiento, la falta de higiene. Entonces, muere esta persona. Nunca se conoció si era culpable o inocente. No sería entonces, en este caso, más allá de una pena anticipada, sería un castigo incluso posterior, más allá de lo que podría ser incluso una condena. Por usted cometer un delito aquí no hay pena de muerte. Lo estaríamos sancionando a la muerte. Entonces la prisión preventiva sí puede convertirse en una pena anticipada, incluso más grave que en tiempos normales, cuando estamos en tiempos de COVID-19. Esto es algo que debe de verificarse con mucha cautela. Jueces, fiscales, incluso abogados que defienden, que acusan, deben evaluar al momento de actuar en estas audiencias virtuales que estamos teniendo sobre medida de coerción, qué es lo que más conviene, si esta persona vaya presa o no. Utilizar la última ratio de manera efectiva por única vez, por lo menos, en estos tiempos de crisis. Sé que no se utiliza, no podemos decir que República Dominicana es el único país que no lo hace. Hay muchos países que tienen estos problemas en la región. Sin embargo, verificar que continuemos en esto pese a la crisis que nos embarga es algo muy lamentable. Así es. Tenemos otra pregunta del usuario José Arismendi 27 y él nos establece: después del estado de emergencia, ¿pueden someter a la justicia a los agentes policiales por violaciones del domicilio? Claro que sí. Incluso podrían hacerlo desde ya. Usted puede presentar su denuncia, la fiscalía está recibiendo denuncias. Y me imagino que debería estar funcionando lo que es el departamento que se encarga de asuntos internos, si no me equivoco, para el tema de persecución y sanción de estas personas. Si están sometiendo a personas porque hicieron un robo, si están sometiendo a personas porque le ocuparon sustancia controlada, si están sometiendo a personas porque decimos que han cometido una supuesta violencia intrafamiliar, violación de morada, por ejemplo, es un delito. Entonces, cuando usted, cuando una autoridad se introduce a un domicilio sin ningún tipo de orden, cuando también agrede físicamente, uso excesivo de la fuerza, porque la policía puede utilizar la fuerza, pero regulada. Entonces, uso excesivo de la fuerza pueden ser sometidos. Si sois lesionado, entonces, háganle su respectiva querella, háganle su respectiva denuncia. Ya el tema será, le darán curso. Esto es algo que debería evaluarse la política criminal aquí y debería evaluarse tanto las instituciones, porque si usted no le da curso a esto, entonces usted está siendo cómplice de los malos actos. Entonces, si la fiscalía dice, esto fue una situación particular, eso no es lo que hacemos todos, y sé que no lo hacen todos, entonces, la forma más adecuada de decirle a la ciudadanía, esto no es lo que queremos como sociedad, esto es lo que no estamos haciendo como administradores del Yus Puniente, es decirle, miren, esta persona ha sido puesta a la disposición de la justicia, por lo menos para que se le conozca una solicitud de medida de coerción y que luego se conozca su proceso cuando salgamos de la crisis. Así es. Tenemos al usuario Joanny 8 que le gustaría saber en qué doctrina pudiéramos apoyarnos para reclamar los derechos que estamos hablando que han resultado violentados o que pudieran resultar violentados con relación a este estado de excepción. Bueno, tendríamos que verificar cualquiera de las personas que hablan de derecho constitucional. Nos podrán decir, por ejemplo, tenemos ahí a Robert Alexis, Fundación de Derechos Fundamentales, tenemos ante incluso procesalistas como el propio Binder, cuando habla el espectro de la prisión preventiva y demás. Cualquiera de estos autores nos van a referir cuál es el núcleo esencial de los derechos que se pueden lesionar, o mejor dicho, limitar. Si vemos el artículo 74 de nuestra Constitución, los derechos fundamentales pueden ser limitados. Es por eso que podemos ir preso preventivo y es legitimado. Es por ello que nos puede incluso limitar nuestra libertad de tránsito y de asociación con el estado de emergencia. Sin embargo, no se puede destruir el núcleo esencial de estos derechos. Estos autores nos van a referir de manera clara, si se pasa el núcleo esencial, entonces no estamos ante una limitación real, sino estamos ante un uso excesivo por parte de las personas que están destinadas a tutelarlo. Creo que por allí podemos verificar cualquier argumento de autoridad doctrinal acompañado con las propias disposiciones legales que tenemos y poder utilizarlo en cualquier instancia que se pueda hacer a los fines de un amparo, de corpus o cualquier querella que se quiera someter contra las personas que nos afecten nuestros derechos.
Perfecto. Por aquí veo un comentario que me llamó la atención de la usuaria Lil underscore 27112, que ella establece que la inviolabilidad del domicilio está suspendida actualmente, a lo mejor por el estado de excepción. ¿Qué opinión te amerita eso? Ninguno de los secretos del presidente Danilo Medina ha establecido que a usted se le puede vulnerar la intimidad y el domicilio. No, ninguno lo establece. Lo único que se han hecho es libertad de asociación, libertad de tránsito con el toque de queda, y en algunas medidas incluso se ha limitado incluso más la libertad de tránsito cuando se impidió en tiempo de Semana Santa salir de una ciudad a otra, salvo que fueran las personas que transportaban insumos médicos y alimenticios. Entonces, no hay ninguna justificación que permita, y máxime cuando no tenemos ningún tipo de delito. El Estado Dominicano podría depender, por ejemplo, de las personas que están, por ejemplo, contaminadas con el virus, contagiadas. Si tenemos que sacar a esta persona de su casa porque no ha cumplido con las reglas, por ejemplo, vimos el caso de la persona de Villarriba, en San Francisco, que fue sacada de su casa. Ella quería irse, no quería irse. Entonces, ¿puede Salud Pública hacerlo? Retirar a esa persona para tratarla en un centro, aislarla. Evidentemente que podría, por eso son situaciones justificadas. Tenemos un núcleo esencial de derechos que debe ser respetado. Un policía no puede entrarse a mi casa y decirme, quite esa música sin ningún tipo de orden, sin ningún tipo de, cuando está atención permanente, está ahí, está disponible y puede solicitar una orden en caso de que yo haya cometido un supuesto delito y que lo justifique y un juez lo evalúe y motive por qué va a permitir que ese agente, con un fiscal que debería ser el que se entre, entrar a mi domicilio, entonces llevarme detenido. No porque sí. Así es. Hubo otra pregunta también muy interesante que nos hablaba acerca de los habeas corpus y no recuerdo el usuario porque fue de la parte anterior, pero el punto era que querían saber si los habeas corpus en este estado de excepción están permitidos cuando se arresta a una persona de manera ilegal. Tú sabes que el Estado podría impedir, o sea, la acción de habeas corpus. Tenemos una situación bastante delicada. Por un lado, cuando habla del estado de defensa, dice que está habilitado. Luego, en el estado de emergencia, dice que puede ser suspendido el habeas corpus. Sin embargo, la técnica que usó el constituyente nos deja claro que podría o no podría. Entiendo que sí podría limitarse lo que es el ejercicio del habeas corpus. Es una disposición que lo establece constitucionalmente en nuestra constitución. Sin embargo, el presidente Danilo Medina ni la comisión ha decretado que se pueda limitar lo que es el acceso al habeas corpus, incluso está disponible. Incluso está funcionando atención permanente para recibir habeas corpus. Por lo tanto, creo que está disponible pese a que el gobierno podría fácilmente poder disponer. La situación sería, ¿en qué medida podría beneficiar a la crisis inhabilitar el habeas corpus? Forma parte de esa política global de contrarrestar el coronavirus. Entiendo que sería como un exceso, desde mi punto de vista. Ya habrán otros puntos de vista que podrán decir la situación contraria, pero entiendo que no ayudaría en nada limitar el habeas corpus cuando se está conociendo la medida de coerción en el plazo de 48 horas. No, y que de hecho el propio Poder Judicial en el acta del Consejo también estableció y determinó, por ejemplo, le dio las competencias a la Oficina de Atención Permanente para que se pudieran conocer tanto las secciones de habeas corpus como las secciones de amparo. O sea, que evidentemente no se entiende, por lo menos por parte del Poder Judicial, que exista ningún tipo de limitación referente a este tipo de acción. Así es. Mira, tengo una pregunta aquí de Adolfo Toribio que me va a matar si no la hago porque me la estaba haciendo desde antes del conversatorio. Parece que él te vio con el de Jenny Berenice y él quiere saber que cuál es su opinión en cuanto a las revisiones de medida, ya que el acta 002-2020 del Poder Judicial no habilita al juez de atención permanente a conocerlas. Aparentemente, con el tema que estábamos hablando de la instrucción que ha emitido la Procuraduría General, como el Poder Judicial todavía no ha emitido una orden y ha establecido cuál juez es que se va a referir al respecto, pues hay un problema porque tú solicitas y, por ejemplo, la atención permanente te declara inadmisible, te vas al juez de ejecución de la pena y también te lo declara inadmisible por entender que no es una condena definitiva y tenemos ahí un espacio, una especie de limbo jurídico porque no es competente.
Sí, es una situación que debemos destacar. Y es que hay un problema, y lo puedo decir, y hay un problema dual. Quizás no tengamos de manera expresa, hagan esto. Pero sin embargo, necesito yo tener de manera expresa esto para garantizar el acceso a la justicia. Ahí viene lo siguiente. A veces tenemos la idea de que tenemos que actuar como boca de la ley, que tenemos que tener no solamente el derecho, sino también el reglamento, hasta un reglamento y un reglamento del reglamento que me diga qué tengo que hacer. Entonces, no. Por ejemplo, en Santiago le puedo decir la experiencia. En Santiago se están conociendo revisiones. Y así en otras jurisdicciones están conociendo revisiones de personas que están en etapa de instrucción. También se están conociendo audiencias en ejecución de la pena de manera limitada, también se están conociendo. Entonces hay jurisdicciones que sí está pasando, otras que no, que se han negado rotundamente. No tengo un reglamento, disposición específica que me diga hacer paso a paso esto. Y no lo hacen. Sin embargo, la cultura debe ser de acceso a la justicia. Y entiendo que incluso, pese a que en Santiago se están conociendo las revisiones de medida de coerción, se requiere más. Por ejemplo, yo tengo personas que están en etapa de juicio y tienen condición de vulnerabilidad. Hay jueces que dicen que no, porque no ya están en juicio. Y como atención permanente, es más próximo a instrucción, solamente vamos a conocer las de instrucción. Pero hay jueces que dicen, no, si conocemos esto, conocemos lo otro. Entonces vamos a conocer la revisión de las personas que están en juicio. Entonces es así. O sea, según el juez que toque, va a conocer o no lo va a conocer. Sin embargo, creo que se debe aperturar. Yo incluso tengo un caso bastante peculiar que incluso le he estado dando muchas vueltas cómo solucionarlo. Y es que la persona se encuentra ya en la Suprema Corte de Justicia. Tiene derrame, hipertenso, tiene de todo, pero entonces, si no están conociendo los de juicio, mucho menos los que están en corte, imagínense los que están en la Suprema Corte de Justicia, una atención permanente conociendo una revisión. Sin embargo, estoy verificando qué hacer en este caso, si un amparo, si una revisión someterla y ver que hasta dónde escala, si puede escalar. Pero el Poder Judicial entiendo que tiene un proyecto, un plan que ha ido implementando para volver al servicio, a brindar más acceso a la justicia, y sé que va encaminado a ello. Sin embargo, entiendo que esto es una situación que debemos hacerla en conjunto. Es decir, debe ser un plan que no solamente el Poder Judicial diga, este es mi plan y esto es lo que voy a hacer. Tiene que verificarse qué opinión, qué aporte puede hacer la defensa pública, el Colegio de Abogados, la Procuraduría General de la República, los legisladores. Conocer audiencias virtuales sin una legislación pertinente del lugar, estamos conociendo procesos de manera ilegal. Por una crisis, sí, pero ¿hasta qué punto tendrán legitimidad? Y esto es algo que debemos hacer todos en conjunto para poder solucionar la problemática que tenemos. Te hacen una pregunta, Yaneris Alexandra Núñez, que si crees que te podrían acoger un amparo en el caso que planteas. Yo particularmente te puedo decir, por ejemplo, que tuve una situación... No escuché bien. Te pregunta que si crees que pudieran acoger el amparo en el caso que tú planteas, de la persona que hablas que está en la Suprema Corte de Justicia. ¿Qué puedo decir? Aquí esto es bastante peculiar. Incluso hago público una situación que tenemos Adalkiri y yo con un tema hasta de un habeas corpus que yo hice en tiempos previos antes de que se pensara de que el COVID-19 iba a atacar República Dominicana. Hice un habeas corpus, procedía, entendía, verificaba todos los aspectos para que procedía, fue rechazado. El habeas corpus tiene una particularidad que se recurre como si fuera una sentencia condenatoria y apelé. ¿Qué pasa? La corte me dejó presa a la persona, entendiendo yo todavía. ¿Qué hice yo? Recurso de casación. No se sabe si se podía o no se podía, pero sin embargo el Tribunal Constitucional dice que hay que agotar la vía de la casación. Casación dice que no, que tiene que hacer, que no es competente. Sin embargo, yo hice mi recurso y esta es la fecha, antes de que se pensara de que el COVID-19 iba a atacar a la República Dominicana y no me ha dado respuesta a la Suprema Corte de Justicia pese a las insistencias. Entonces, esto dependerá de quien sea que conozca esta acción en caso de someterla. De verdad que sí. Hay jueces que han entendido la constitucionalidad de qué deben hacer para garantizar lo que es la Constitución. Otros dicen, si no tengo un reglamento expreso, no puedo aplicar la Constitución. Esto va a ser dependiendo de qué operador me toque conocer este proceso.
Te iba a decir que iba a traer a colación un caso particular que me ha pasado en esta situación. Tengo una persona que tiene, hay que hacerle un trasplante de riñón, se dializa 3 veces a la semana, tiene condiciones de salud graves y delicadas. Durante 2 años, que incluso la Dirección General de Prisiones tiene conocimiento, se hizo una junta médica, todos los requisitos que requiere la instrucción de Procuraduría General de la República. Bueno, pues le hacemos la revisión ante atención permanente y atención permanente se declara inadmisible porque la persona se encuentra en fase de apelación de la sentencia, está en la corte y dice que no es permanente, pero que me vaya donde el juez de ejecución de la pena. Hacemos el procedimiento, vamos del juez de ejecución de la pena. El juez de ejecución de la pena se declara inadmisible porque él dice que al no ser una sentencia firme, él no tiene competencia para conocer de eso. ¿Qué hacemos? Bueno, pues yo le hice un amparo, evidentemente para garantizar el derecho a la vida y el derecho a la salud y posteriormente también por un asunto de un acceso a la justicia y entendiendo yo que había una vulneración al acceso a la justicia porque nadie me quiere dar respuesta. Pues para resumirte el caso, el amparo se conoció y la motivación que dio el juez fue que si esa persona ciertamente que tenía condiciones de salud graves y delicadas, pero que si tenía 2 años con esas situaciones de salud, que él podía seguir viviendo tranquilamente en este estado de emergencia y que eso no agravara nada. Oh, wow. Entonces, Es el tema. Creamos los operadores conciencia de qué es el COVID-19. Creamos conciencia de por qué estamos en este estado de emergencia. Creamos conciencia de que las personas que tienen condición de vulnerabilidad, que lo ha dicho la OMS, lo ha dicho Salud Pública, lo ha dicho la OPS, todo el mundo lo ha dicho, que son más propensos a morir y su proceso no es definitivo. Entonces, si a usted no le pasó, no importa, el COVID-19 no hace nada. Entonces, tenemos que crear conciencia a los operadores de que debemos manejarnos nuestras decisiones, nuestras acciones, al final de cuentas, porque el juez está allí no es simplemente para escuchar una voz populis. Entiendo yo. El juez, incluso recuerdo cuando Miriam Germán, la ex magistrada Miriam Germán, hizo un artículo que se escuchó y se leyó muy jocoso. Decía que el juez no era un DJ, que estaba poniendo la música al sonar de la gente que le pedía. Y es algo que, aunque sonaba jocoso, es muy cierto. El juez no está para escuchar qué está diciendo la gente, está para garantizar nuestros derechos, de todo el mundo, tanto víctimas, imputados, personas que se someten, pero tiene que garantizar nuestros derechos. Y cuando simplemente yo acudo o tomo una decisión en base a por qué dirán los demás que están actuando, entonces al final de cuentas no estoy cumpliendo mi rol como operador. Y dirán, es muy fácil porque me investigan, me votan, pero es que el tema es que tenemos un problema sistémico, y es cierto, tenemos un problema sistémico, pero sin embargo todo cargo tiene sus consecuencias. Y creo que debemos invitarnos a que todo el mundo cree conciencia al asumir un cargo. Y si no estamos preparados para ese cargo, entonces asumir otras cosas. Si yo quiero tener dinero, entonces abandonas el derecho, porque el derecho, y le puedo decir, todo el que está ejerciendo la abogacía simplemente por dinero, al final de cuentas, mejor dedíquese a comerciante. Allí habrá más oportunidad de generar dinero. Asimismo el médico, si el médico está pensando simplemente en lucrarse y tener una vida de lujos, entonces mejor dedíquese al comercio, te va a bregar con vidas, trabajar con personas. Y asimismo nosotros vamos a trabajar con personas. Queda en nuestras manos, tanto de fiscales, defensores, jueces, la suerte de una persona, su libertad, su patrimonio y otros aspectos que deben ser evaluados. Excelente, pues ya Miguel, entonces para culminar, por lo menos con el área de las preguntas, ¿qué opinión te merece el tema de la seguridad jurídica? Que vi una pregunta, un comentario por ahí de que cada juez tiene su librito y que evidentemente eso choca con la seguridad jurídica porque depende quién te conozca un proceso, pues dependerá entonces el librito que ese juez tenga y dependerá entonces la solución procesal que pudiera tener. Miren, eso es una de las cosas, hablar de eso es algo muy, muy interesante y es algo que genera muchos problemas. Yo puedo decir que ¿hasta qué punto podría ser eso falta de seguridad jurídica? Y es que si verificamos nuestro propio ordenamiento jurídico, dice que los jueces son independientes, tienen independencia judicial. Un juez no está atado a lo que cualquier persona le diga para fallar. Es decir, tiene un margen de discrecionalidad al momento de aplicar las normas y al momento de dar decisiones.
Y es una discrecionalidad que independientemente de cuál teoría verifiquemos, si vamos a Kelsen, incluso hasta Kelsen admite cierto nivel de discrecionalidad al momento de aplicar la norma, pero dentro del derecho. Hall dice, puede salirse un poco. El único que te podrá decir, nada más de una sola respuesta única es Dworkin, pero le decimos que es un superhéroe. Sin embargo, la mayoría de personas entiende que hay discrecionalidad y el juez puede fallar como entienda siempre y cuando se ajuste a los parámetros de la norma. Por lo tanto, un juez en Santiago puede fallar diferente a un juez en La Vega y esto no es falta de seguridad jurídica. Lamentablemente, por más que nos duela, que una persona por un mismo caso sea condenada tal vez a 5, en otro lugar sea condenado a 10 y nos duela, es algo que no podemos solucionar en el sistema de justicia por esa discrecionalidad, que en un momento puede ser positiva, porque al que le dieron 10 y a mí me dieron 5, yo diré que yo gané, digo yo, bueno, me dieron menos, ese juez fue independiente y tomó su criterio y me favoreció, pero a veces no nos sale de manera correcta, y es allí donde está el problema. Hay ciertas cosas donde el juez no puede salirse, donde son casos más fáciles, donde le dice taxativamente qué hacer, y si no lo hace, está desconociendo el derecho. Por ejemplo, el cese de la medida de coerción, 12 meses. Yo niego el cese porque sí. ¿Hay algún motivo normativo que permita al juez rechazar un cese de prisión preventiva? No lo hay, y hay jueces que lo hacen. Porque este caso es peligroso. ¿Y en qué parte del ordenamiento jurídico o de los principios le va a decir a usted que usted puede hacer una interpretación donde usted diga que va a limitar lo que es el cese de prisión preventiva? No lo hay, pero lo hace. Pero sin embargo, un juez sí puede determinar cuándo aplicar prisión preventiva, y eso es discrecional, y cuándo aplicar presentación periódica. Y eso no obedece a que haya una falta de seguridad jurídica, sino es parte de la independencia judicial. Lo que pasa es que podemos criticar su decisión si la fundamentó o no, si obedece a los lineamientos constitucionales y demás. Pero sin embargo, eso es algo que no podemos impedir. Miguel, yo quiero dejarte ir, pero la gente sigue haciendo preguntas, entonces imagínate. Ya voy a tratar de que esta sea la última, que es de Jan Eury, que nos habla sobre de que a veces existen casos donde una persona es detenida. La policía, para evitar que le sometan un habeas corpus, pues lo suelta. Pero entonces a una esquina vuelven y lo apresan. Vuelven y lo apresan. ¿Qué opinión te merece eso? Ese tema lo hemos discutido nosotros ya bastantes veces. Un habeas corpus preventivo. Preventivo, identificando a la gente. Lo que pasa es que a veces es muy cuesta arriba, es algo materialmente a veces imposible de solucionar, porque tú haces el habeas corpus preventivo y dices, tal gente tiene algo contra mí y me apresa y me suelta y me apresa. Sin embargo, ¿qué pasa? Mandan a otro y te apresan. Entonces, tiene que haber un juez bastante, tú sabes, empoderado y que emita una sentencia estableciendo que ninguna de las personas que conglomeran a esa institución te apresa. Y eso es muy delicado porque tú puedes cometer un delito en cualquier momento. Y eso es algo que también la policía tiene que asegurar, lo que es la seguridad ciudadana. Entonces esto es una problemática bastante delicada. Sin embargo, la acción que tenemos, habeas corpus preventivo. No, y sobre todo también que suele pasar que te sacan, ¿verdad? Del destacamento al plazo del vencimiento de las 48 horas, buscan la orden judicial, ¿verdad? Eso es otra técnica que usan. Te sacan desde que tú pones un pie en el destacamento con la orden, entonces te apresan, te llevan una acta nueva y ya no es el plazo anterior que se mencionó de las 48 horas, ya no te arrestan por la flagrancia, sino que te arrestan a través de la orden judicial, que ahí es un poco más complejo entonces el asunto. Así es. Y si vas a la policía, no te lo van a entregar el libro récord donde dice que la persona llegó. Para ello, una acción, por ejemplo, que yo he hecho, amparo. Hago un amparo, tipo habeas data, más que nada. Tengo derecho a la información, yo soy un ciudadano, fui detenido y quiero mi registro de cuándo yo entré allá. Tienen que darme el libro récord. Entonces, se hace este tipo de acción y se obliga a la policía que entregue el libro récord, y si está tachado, tiene una borradura, ya cuando hago mi habeas corpus, el juez debe visualizar si esa evidencia fue alterada y debería presumir la situación de que en favor del imputado. Entiendo que esa sería la opción. Eso es lo que he realizado, por ejemplo, un tipo de habeas data, para que se me entregue lo que es el libro récord. Se genera mucho problema porque a veces el juez no quiere darte la acción o te la da, no se ejecuta. En mi caso se me acogió. Sin embargo, para ejecutarla eso fue una odisea. De verdad que sí. Así es. Bueno, Miguel, pues muchísimas gracias. A modo de conclusión, ¿qué nos dices con relación al tema o a lo que quieras?
Claro, nada, ha sido de verdad que sí un placer estar aquí en este espacio, estar con todos ustedes, contigo, Adalquiris, con la plataforma de litigación práctica. Ha sido una grata experiencia poder compartir este tema tan interesante con todos los que nos escuchan. Gracias a todos, porque sin ustedes esto no es posible. Y de verdad que lo que sí les invito a todos los que nos están escuchando, que sean multiplicadores, de que debemos eficientizar políticas conscientes en nuestro país y los ciudadanos debemos empaparnos, no simplemente comunicar informaciones porque la vimos en las redes, sino también empaparnos de cómo se debe manejar nuestro país, cómo se deben manejar las políticas públicas, cómo se deben manejar nuestros operadores para hacer críticas conscientes. A veces criticamos mal, a veces criticamos bien, pero esto lo podemos hacer en base al conocimiento. Y creo que nuestro sistema de justicia requiere de que se visualice qué quiere lograr en este estado de emergencia. Nuestra Policía Nacional debe verificar qué quiere lograr. Nuestros fiscales deben verificar qué quieren lograr. No los fiscales de a pie, los que están ahí investigando, exponiéndose, sino quienes nos dirigen. Quienes dirigen a estas instituciones deben solicitar qué quieren al final de cuentas con este estado de emergencia y unirse a lo que está disponiendo el gobierno central para que al final de cuentas podamos salir de esta crisis. Si estos casos siguen aumentando, lamentablemente no vamos a volver a nuestra vida cotidiana y esto va para largo. Y yo sé que todos los que nos están escuchando, y tú y yo, queremos volver otra vez a estar en normalidad, porque esta crisis y esta cuarentena nos genera niveles de ansiedad bastante intensos y creo que al final de cuentas, si actuamos correctamente como instituciones, como ciudadanos, vamos a lograr mediar esta crisis lo más pronto posible. Perfecto, pues nada, Miguel, muchísimas gracias por compartir con nosotros. Nuestra plataforma evidentemente que está totalmente abierta para cuando tú gustes volver a tratar otro tema con nosotros. Aquí múltiples comentarios, primero felicitándote por tu buena intervención, por el tiempo que nos dedicas y por tus formas de exponer tan claras que todo el mundo pues entiende de manera idónea lo que quieres transmitir. Gracias una vez más por ser parte de nosotros. Vamos a ver cómo coordinamos hacer algún tipo de actividad allá cuando esto se normalice en Santiago, algún taller o algo así. Y nada, muchísimas gracias por tu tiempo y por tu espacio. Ha sido un honor y un placer. Bye, bye, Miguel. Un abrazo. Bye. Chicos, pues nada, este jueves tendremos otro live con el licenciado Eddie Pérez, quien nos va a hablar de un tema de sumo interés, porque va a tratar lo relativo a las demandas civiles que se pudieran realizar al Estado en este momento de situación. Eso será el jueves y el viernes pues tenemos el taller de los derechos fundamentales, amenazas y violación y cómo atacarlo a través de la habeas corpus, del amparo y ese tipo de situaciones. Una vez más, muchísimas gracias pues por permanecer con nosotros, por sus comentarios, por su tiempo y por sus intervenciones y nos vemos el jueves a las 8 de la noche pues a través de esta misma plataforma. Feliz resto de la noche.